días, muy buenos días. Aquí estamos por hablar de Chagas. Tenemos aquí todos los doctores del hospital que se llama Papa Juan XXIII. Estos doctores son aquí por explicarle, queridos hermanos, cosa es Chagas y de no tener miedo por esta patología, porque tenemos especialistas que son muy preparados por eso. Aquí está el doctor que se llama Marco Rizzi. Esto es el primario, es el jefe de toda esta organización. Muy bonito, es un doctor que es muy cerca de los pobres que vienen de Latinoamérica, de las personas que son valientes, de las personas que tienen problemas, que vienen de Oikos o de otras asociaciones. No tener miedo, por favor. Aquí cerca del doctor están diferentes personas. Primeramente intento introducir a la señora aquí, que se llama Caterina, es parte de mi asociación, Asociación Amigo de Santina Zucchinelli. Es una señora que tiene su encargo también en la Fundación Santina Zucchinelli. Después de eso está cerca del doctor Marco Rizzi, un otro doctor que se llama Attilio Iacovoni. Esto es un doctor solo por las mujeres que tienen problemas por corazón, no es por todo el Chagas. Tiene su competencia, es un doctor muy bonito, ha curado a mi mamá, Santina. Es un doctor que es muy amable. Pero también ahora están dos otras doctoras, la doctora Laura, que es una infectivóloga, que es cerca del doctor Marco, y también está la doctora Silvia. Ma la doctora Silvia habla perfectamente castellano porque es de María. Disculpa, ahora va a decir bien tu nombre, es de Santiago de Compostela, donde está el santuario maravilloso de Santiago. Gracias, María, por tu presencia aquí. Puede hablar nosotros de Chagas e introducir también los otros doctores. Bueno, hola, gracias a vosotros. Yo soy María Sánchez, como bien me han presentado. Yo os voy a explicar un poquito lo que es la enfermedad de Chagas de forma bastante básica. La enfermedad de Chagas es una enfermedad que se transmite por la picadura de un insecto conocido en Latinoamérica como la vinchuca o el chinche, que puede, que cuando el insecto te pica te puede transmitir la enfermedad y puede provocar un proceso viral agudo como una fiebre y dolores articulares y otros síntomas que se corrigen habitualmente por sí solos. En algunas personas esta enfermedad ocurre esta fase aguda y se cura, pero en muchas otras personas la enfermedad se mantiene de forma crónica. Bueno, en algunas, no muchas. Y en estas personas que mantienen la enfermedad de forma crónica pueden aparecer problemas cardíacos o bien problemas digestivos a la larga. Las personas que tienen la enfermedad crónica en muchos casos no tienen ningún síntoma y no saben que la tienen, ¿vale? Y de esto es de donde sale un poco este proyecto, ¿no? Que tiene la finalidad de diagnosticar a las personas que tienen la enfermedad y no lo saben y poder prevenir todas estas complicaciones que pueden aparecer. Las personas que tienen un riesgo mayor de tener enfermedad de Chagas aquí en nuestra población son las personas que provienen de Latinoamérica, especialmente aquellas que provienen de Bolivia, que es el país con una mayor prevalencia de enfermedad de Chagas. Como ya he dicho antes, las personas con enfermedad de Chagas, las mujeres con enfermedad de Chagas pueden no saber que tienen la enfermedad y sin embargo pueden transmitirla a sus hijos durante el embarazo. Es fácil diagnosticar la enfermedad de Chagas, el diagnóstico es mediante un análisis de sangre que se realiza de forma sencilla y si se diagnostica se puede tratar y el tratamiento habitualmente es eficaz. Es cierto que sí que puede tener algunos efectos secundarios en algunos casos, pero habitualmente es eficaz y previene la aparición de las complicaciones y la transmisión de la enfermedad a los hijos. En el Hospital Papa Giovanni XXIII existe un programa para detectar la enfermedad de Chagas en las mujeres latinoamericanas en edad fértil con esta intención, ¿vale? Así que si cualquier persona latinoamericana, cualquier mujer latinoamericana cree que puede tener la enfermedad, ha tenido factores de riesgo para tenerla, puede ponerse en contacto con la secretaría de nuestra unidad en el número de teléfono
035 267 3667 de lunes a viernes de 10 a 12 de la mañana y solicitar una visita que será una visita que se proporciona de forma gratuita, en la cual daremos yo y mis compañeras, la doctora Sogavi, la doctora Sogavi y yo, obviamente daremos información a las pacientes sobre si efectivamente existe riesgo de tener la enfermedad de Chagas y cuáles son los pasos que se han de seguir a continuación. En los casos en que las pruebas que realicemos resulten positivas y se diagnostique la enfermedad de Chagas, se buscarán estas posibles complicaciones, especialmente la cardiopatía, ¿vale? Para eso, son nuestros compañeros, los cardiólogos, que serán los que llevarán a cabo esta parte para buscar la cardiopatía y poner tratamiento si es necesario. Y creo que es esto. Muchas gracias. Por esta razón, no tener miedo, escucha bien, tú puedes llamar por tu celular a estas personas, te dan por ti todo su corazón. Gracias, Dios te bendiga. Bienvenida aquí en Italia.